Detrás de la noticia. Saludos amigos de la cadena Guapa Radio, bienvenidos a su programa Detrás de la Noticia. Denis Márquez, ya es la segunda vez que lo tenemos por aquí en el programa. Bienvenido a Guapa Radio, buenos días. Saludos, buenos días a ti, buenos días a todos los compañeros de Guapa Radio y a todos los amigos y amigas Radio Escucha. Están activados en el PIB, están poniendo unas cuñitas por ahí y están... ¿Qué buscan ustedes con eso? Bueno, eso es como parte de un proyecto nacional que estamos haciendo de concientización y educación política y de estar en la calle con la gente y hablando de un tema que para nosotros obviamente es la base central de lo que somos, independentistas, que es sobre educar sobre las ventajas y sobre la realidad de la independencia, complementando con eso, esas son cuñas que se están grabando por María de Lourdes, Juan Dalmau y este servidor, pero además, complementariamente con eso, tenemos a la base visitando decenas, yo creo que ya estamos a punto de llegar a cientos de miles de casas alrededor de todo Puerto Rico, entregando información sobre el estatus afecta a tu bolsillo, lo que debes saber de la independencia, o sea que es un proyecto continuo alrededor de todo Puerto Rico. Pues interesante porque una de las críticas que a veces yo recibo, ¿no? Que de las conversaciones que uno tiene con colegas periodistas, dicen, mira, es que el PIB principalmente ha fallado en explicar muchos datos de la independencia, como por ejemplo, diría yo una de las más comunes, si no la más, cómo vamos a vivir, cuáles son los ingresos, cuál es el modelo económico. O sea que tal vez ustedes creen que con esta movida pueden ir subsanando esa percepción. Yo creo que, como tú acabas de señalar, es una percepción. Nosotros llevamos toda la vida explicando en todas las comparecencias públicas, en los programas de gobierno, en la vida del partido, y además vivimos lo que debe ser la independencia con nuestra forma de ser y nuestro funcionamiento público, ¿no? Pero yo creo que sí, que las cuñas contribuyen las publicaciones del partido, contribuyen las comparecencias públicas. Una de las cuñas que señala que hay 194 países en el mundo que son independientes, que tienen muchos de ellos problemas y muchos de ellos tienen muchísimos menos problemas que Puerto Rico, y nosotros creemos que Puerto Rico debería ser una república independiente, democrática, con un modelo parlamentario de unicameralismo, con un modelo en donde el mercado no sea lo que domine la sociedad, sino que haya un Estado, un gobierno activo protegiendo los derechos humanos y fundamentales, y además desarrollando una economía propia, pero también trayendo inversión extranjera como a través de tratados internacionales, como lo están haciendo diversos países alrededor del mundo. De eso es que se trata la independencia, unirse a la interdependencia con el resto del mundo. Me llamó la atención cuando menciona una república democrática, y le digo que me llama la atención porque una queja que uno escucha principalmente del movimiento estadista es de que en el independentismo se habla mucho de democracia, pero cuando hay un estadista que pasa con una bandera cerca de ellos o en una manifestación, pues que le gritan cosas, que lo tratan mal, y que parecería que no habría ese nivel de tolerancia, ¿no? Bueno, en el caso de que fuera una república. Yo creo que eso debe ser algún tipo de momento específico, porque yo creo que sí, que hay personas que tienen, pero eso viene de todos lados. Yo te puedo decir que la realidad política de Puerto Rico es que la gran mayoría de la gente todavía no es independentista, y nosotros convivimos con los que no son independentistas. Yo te puedo decir que esta mañana yo estaba enviándome WhatsApp con algunos amigos para unos temas específicos que no tienen que ver con política, común y corriente, y no son gente que piensa igual que yo, eran para otros asuntos. Lo que te quiero decir con ese ejemplo es que convivimos con todo el mundo, y nosotros creemos que la República Democrática de Puerto Rico es para todo el mundo, para todos los seres humanos. Obviamente ha habido, me imagino que momentos en las campañas políticas que ha habido algún tipo de enfrentamiento, pero yo creo que eso es parte de ese quehacer político, pero que son elementos superados. Yo creo que nosotros tenemos la obligación, todos los puertorriqueños, por encima de ideología política, de convivir unos con otros y trabajar por un mejor país, incluso en lo que se resuelve el asunto del estatus. Tenemos que, como puertorriqueños y puertorriqueñas, ahora mismo empezar a contribuir a cambiar este país, a transformar este país, obviamente, siempre desde mi punto de vista, con una mirada hacia la independencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en lo que tiene que ver con ese asunto del PIB y de la iniciativa con relación al estatus, para entrar un poquito en lo que son los temas más locales, ¿no? Más del momento. Así que yo creo que hay mucha incertidumbre, Márquez, en Puerto Rico.
veía y leía y se lo comentaba a algunos entrevistados en estos días, la nota que publicó el Nuevo Día del análisis de la encuesta que se hizo con la gente que estaba en el expo para mudarse a Florida. Y me llamó muchísimo la atención y bueno, me ha marcado esa noticia porque un 80% de la gente que se está yendo no es gente que está desempleada. Gente que tiene trabajo, muchos de ellos bien remunerados, tienen casas, no les importa dejar sus casas y sus carros y perder su crédito, con tal de buscar lo que ellos llaman una mejor calidad de vida. Entonces, al tiempo que sucede eso, estamos ante una amenaza de que venga un impuesto al petróleo, bueno, un segundo impuesto en lo que va de este cuatrienio. Estamos con unas medidas impositivas difíciles. Se aprueba lo de las remesas, que ahora no va a ser el 3%, va a ser el 2%, pero se amplió entonces la base de quién. O sea, ahora todas las transferencias electrónicas o todas las transacciones electrónicas van a tener un pago. Por la mañana no se aprobó y por la tarde se aprobó. Eso fue así. El análisis suyo en general de lo que está sucediendo más en el nivel económico y por supuesto el impacto en la gente, ¿no? Se nos están yendo. Bueno, yo creo en primer lugar que la situación económica en términos macro, en términos amplios, es la quiebra del modelo colonial del Estado Libre Asociado. Eso es innegable, eso está ahí. Yo creo que esta mirada de dependencia económica total, de esta mirada de no desarrollar una economía de trabajo, de desarrollo de una industria local, de un desarrollo de un comercio fuerte basado en el desarrollo del país, nos está pasando factura. Y en segundo lugar, eso tiene unas consecuencias también en la administración pública, en la ausencia de fondos para la administración de los servicios del país, y unido a una mala administración de los fondos, nos lleva a todos estos problemas. Si tú no desarrollas una economía de trabajo, una economía en donde la gente pueda participar, tenemos lo que hemos visto, que son décadas de gente que no está participando de la actividad laboral. Tenemos que las economías subterráneas siguen en Puerto Rico dominando. Y con esos factores, pues entonces tenemos gente que tiene graves problemas económicos. Por un lado están los que tú mencionas. Mira, cuando tú ves que en Puerto Rico supuestamente están bajando la cantidad de estudiantes en las escuelas públicas, y digo supuestamente porque los últimos datos que se mencionaron en la legislatura, pues uno no los ha visto, uno los quisiera ver, pero de ser así, porque tenemos también un sector de Puerto Rico que está, número uno, llevando a los hijos muchas veces sin tener la capacidad económica a escuelas privadas. Número dos, lo estoy viendo aquí en la mesa de transmisión, no podemos ni comprar, mucha gente no toma ni el agua potable que sale por el grifo, sino que hay que estar privado. Entonces tenemos todo eso, entonces tenemos un gobernador que habla que la criminalidad está bajando. Eso es en la vida de él nada más, porque en la vida diaria del puertorriqueño, no vemos este fin de semana lleno de kayaking, de la gente que vive con esa angustia, uno que tiene hijos universitarios, que uno no los puede decir que estén en la casa, porque la sociedad, ellos tienen que insertarse en la sociedad, pero uno vive con esa angustia de qué les va a pasar estando en la calle, ¿no? O sea que esa es la realidad en que vivimos, de tantos problemas sociales, de tantos problemas económicos, y a mí no me extraña que miles de puertorriqueños estén buscando otras salidas, otras alternativas ante esas realidades. Y entonces tampoco podemos caer en empezar a señalarlos. Se están yendo de la patria, se están yendo del país. Pero mira, eso es una realidad. Todo lo que yo tengo, yo me atrevo a decir, no sé si voy a pecar de exagerado, que todos los que me están escuchando por la radio deben tener algún familiar que está fuera de Puerto Rico, porque esa es parte de esa realidad puertorriqueña. Incluso mucha gente tratando desde allá de contribuir a Puerto Rico, y yo creo que es parte de una realidad social. Hay gente que la emigración es parte de la realidad social de los países en el mundo, pero que el Estado con sus acciones lo provoque, lo impulse, como ha pasado en Puerto Rico siempre, a principios del siglo XX, con aquellas emigraciones hacia Hawái, en la década del 50 con el proyecto Manos a la Obra, que expulsaban a miles de puertorriqueños, y ahora
con todas estas acciones del gobierno es triste. Yo creo que la inmigración debe ser una acción personal de búsqueda de las personas de otros modelos, pero yo sé que hay mucha de esa gente, porque los conozco, a muchísima gente que quisiera quedarse en Puerto Rico contribuyendo y haciendo cosas en Puerto Rico. Licenciado, le pregunto, por esas casualidades, ¿usted conoce? Porque mucho se habla de que los que se están yendo y que son estadistas o creen en los estados, ¿usted tiene datos de que también hay personas independentistas que también se están yendo para los Estados Unidos? Sí, claro, porque toda la vida ha pasado así. Incluso el PIB tiene un comité del PIB en Nueva York. Ajá. Porque tenemos un comité de compañeros que su realidad social y económica en circunstancias de su vida han hecho que hayan emigrado a los Estados Unidos, como ha pasado toda la vida. El Partido Nacionalista en la década del 40 y el 50 tenía un grupo en los Estados Unidos. Nosotros tenemos un comité del PIB en Nueva York, e incluso estamos organizando un comité del PIB en la Florida, porque es una realidad social de que tenemos gente tanto en Nueva York como en todos los estados de los Estados Unidos, e incluso, sin perder de perspectiva, obviamente hay una realidad emigratoria legal diferente, pero tenemos gente moviéndose y no son necesariamente independentistas, profesionales que se están moviendo hacia Brasil, hacia Perú, hacia Ecuador, porque son países que están desarrollando economías, están desarrollando industrias, están desarrollando procesos, y hay gente de Puerto Rico que se está moviendo. ¿Y no sonaría un poquito contradictorio que precisamente esas personas que creen que Puerto Rico sea totalmente independiente y no tenga que depender de los recursos, ni de la ayuda, ni de los deberes, ni responsabilidades de Estados Unidos, se muevan precisamente para un estado? Bueno, porque esa es la realidad económica y social de esas personas, número uno, y número dos, la realidad política de Puerto Rico es que hay una más fácil movilidad para esas personas, y la tercera es que hay una comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos. Eso es una realidad política de Puerto Rico. Igualmente, como hay miles de estadounidenses que se mueven a países latinoamericanos luego de una época de trabajo a retirarse a otros países porque entienden que esos países pueden tener una mejor calidad de vida. Por eso te digo que la inmigración es parte de un proceso social que va más allá, no necesariamente a la cuestión ideológica de que porque nosotros queremos la independencia no vamos a mantener ninguna relación con los Estados Unidos. Incluso te digo más, la propuesta del PIB en términos de la independencia es establecer algún mecanismo de acuerdo con los Estados Unidos de transición, de movilidad entre los puertorriqueños y Estados Unidos, porque es una realidad política y social de que hay más gente en Estados Unidos puertorriqueños. Yo quiero que Puerto Rico sea independiente, yo quiero que Puerto Rico sea una república, pero yo quiero tener la movilidad, en acuerdo con los Estados Unidos, de poder ir a ver a mi hermana a los Estados Unidos, a mis sobrinos, a mi sobrina, de que vengan a Puerto Rico, y además si quiero ir a ver un partido de béisbol a los Estados Unidos, porque también lo puedo hacer. ¿Puede hacerlo libremente? Perdón. Puede hacerlo libremente, como lo hacemos ahora nosotros. O sea, que cogemos un avión, nos queremos ir a Estados Unidos y no necesitamos ni un pasaporte, porque somos ciudadanos americanos. Por la realidad política jurídica. ¿Y ustedes quieren mantener eso? De alguna forma, exacto, con algún tipo de acuerdo, el igual que establecer acuerdos de migración y de movimiento, por ejemplo, con otros países latinoamericanos. Como pasa en la Comunidad Económica Europea, en donde un español tiene un pasaporte europeo y se monta en un avión mañana y al otro día, en media hora, si está al norte de España, en media hora está en Francia. Y si está en la costa mediterránea, se monta un avión y está en Italia, porque esa movilidad social que dan esos acuerdos que han firmado en Europa, en la Comunidad Europea, les permite ese movimiento más allá de que si eres o dejas de ser de este país, sino que se hacen unos acuerdos, se hacen unos tratados, y eso es factible en el mundo entero. Así pasa en el mundo entero. Y entonces, ¿por qué no ir hacia una libre asociación entonces? Porque si puedes lo más, ¿para qué quieres lo menos? Por eso, pero para que tenga ¿verdad? Esos acuerdos con los Estados Unidos. Pero esos acuerdos que yo les menciono se pueden hacer en la independencia. Como te doy ejemplos que se dan en Europa y se dan en otros países y se están dando en Latinoamérica, en el comienzo de esas discusiones en la CELAC de cómo van a ser los movimientos migratorios y de acuerdos económicos entre esos países, se puede hacer fácilmente en la independencia. Digo, fácilmente luego de un proceso de discusión. Tenemos que aspirar nosotros a lo máximo, y lo máximo es la independencia.
En el caso de la política pública que se está llevando, ya usted nos ha dicho, y creo que en eso han sido consistentes, por supuesto, no solamente independentistas, sino también estadistas, de que el modelo económico de Lela pues ha colapsado. Yo creo que inclusive muchos populares aquí mismo lo dicen, ¿no? No es con excepción, perdón, de los ningunistas, porque lamento decirle así, pero son ningunistas, no quieren para ningún lado, pero bueno, eso es aparte. Pequeño editorial de Juan José. Te puedo empezar a citar con lo de ningunista, porque nunca lo había escuchado, de en adelante te puedo empezar a citar como... Pues la realidad es que, independientemente de eso, el gobierno parecería que las políticas son para engordar las arcas del Estado. Y en esa dirección estamos yendo, Márquez. O sea, impuesto aquí porque necesitamos bregar con las carreteras. Impuesto acá porque hay que bregar también con el banco gubernamental. Otro impuesto acá porque en las escuelas no hay borradores. O sea, y el pueblo que... O sea, este aumento al impuesto a la gasolina, ¿cuál es la posición de ustedes? Obviamente en contra. Es un impuesto, otro más, que realmente va dirigido al bolsillo del consumidor. Uno escuchaba a la gente de los detallistas de la gasolina y decían que ese impuesto se lo van a pasar a ellos y ellos a quién lo van a pasar. Y ellos no quieren pasarlo, pero lo tienen que pasar. Además, con el grave problema que tenemos en Puerto Rico, que en Puerto Rico es un embuste el asunto de la transportación pública masiva. Nosotros tenemos un sistema en la zona metropolitana, en San Juan, de un tren urbano, que sirve para los estudiantes y alguna gente que trabaja en Atorrey y en Centro Médico, y para nosotros los abogados que nos movemos en el Tribunal de Bayamón y San Juan. Pero nunca se ha logrado nutrir de población las zonas aledañas. Es una ruta en que ahora mismo está subsidiado. Todo el mundo sabe que el sistema metropolitano de transportación de los autobuses es un desastre. Más allá, y además en Puerto Rico no hay una realidad, una transportación pública masiva que nos podamos sentir orgullosos de ello. Ante esa realidad, nosotros los puertorriqueños estamos todos los días, y digo nosotros los que estamos aquí todos, contaminando el país, utilizando un carro privado. Hay millones para poder llegar a trabajar, para poder llevar a los hijos a la escuela. Esa es la realidad. Si ese se ha convertido incluso en un instrumento de trabajo para poder de instrumento ¿y qué va a pasar? Pues eso es mayor gasto para el puertorriqueño. Además, es un puesto basado en petróleo, que como aquí todo el mundo sabe, nosotros no controlamos el precio del petróleo, se controla desde afuera, unido a que las mercancías necesitan la transportación, los servicios, o sea que todo se va a encarecer y lo va a estar pagando el puertorriqueño de a pie, como que es el que paga el 7% del impuesto diario en el impuesto de las ventas en Puerto Rico, en todo lo que compramos diariamente. O sea, de lo que estamos hablando es siempre perjudicar a la clase media trabajadora, a la gente que está trabajando. Y cuando uno mira la realidad de la autoridad de carretera, que la conozco en cierta medida por años, es porque tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno del PNP le han llevado a la quiebra, contrataciones excesivas de diversas empresas para establecer diseño cuando tienen una plantilla excelente de ingenieros que podrían estar haciendo muchos de esos trabajos, cuando uno ve las luchas políticas partidistas de grupos políticos en esas administraciones y cómo se van el uso de la mala administración, inversiones en proyectos que no funcionan. O sea que estamos hablando de que llevamos décadas en la Autoridad de Carretera, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en las diversas corporaciones públicas de mala administración, y y la consecuencia es que el que la paga, como la paga con el problema de la mala administración del sistema de retiro, de la mala administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, son los consumidores, son los puertorriqueños, son la gente de a pie, son los trabajadores, son las cientos de miles de madres, de mujeres que son las únicas que tienen el ingreso en el hogar, que aquí se habla de la familia tradicional, y aquí eso no es, la familia tradicional es la composición familiar que tú tengas. Pero licenciado, por lo que usted nos está expresando, creo que el pueblo de Puerto Rico no va a ver luz al final del túnel. No, porque usted me está mencionando que administración tras administración, que se dividen las administraciones, se las reparten entre populares y PNP. ¿Vamos a continuar así?
hasta que el Congreso de los Estados Unidos no le busque una alternativa, una solución final al estatus político de la isla. Bueno, yo creo que eso lo contesto en dos vías. Yo creo que siempre hay la posibilidad, el optimismo, la perseverancia y la constancia de los que creemos en que hay otros modelos alternativos al PNP y al PPD, de que hay otras alternativas, de que está, en el caso de nosotros, el Partido Independentista Puertorriqueño, de decirle a la gente, ahí tienes esa opción, ahí tienes un programa de gobierno, ahí tienes una trayectoria de 68 años de participación en el proceso electoral de manera limpia, de manera prístina. Ahí tú tienes una legisladora en este caso que está haciendo una labor fundamental, que es María de Lourdes Santiago, y lo hemos tenido en 4 años anteriores. Ahí la gente tiene la oportunidad de analizar eso. Y en segundo lugar, tenemos nosotros la obligación, estadistas, independentistas, libre asociacionistas, hasta los ningüinistas que se señalan aquí, tenemos la obligación de iniciar un proceso de descolonización para provocar que ese Congreso americano reaccione y hable. Y nosotros siempre hemos creído que esa es la Asamblea de Estatus, pero una vez más el Partido Popular está mirando para el otro lado. De regreso aquí a Detrás de la Noticia, y conversamos con el licenciado Denis Márquez, que ustedes saben fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Independentista Puertorriqueño. Fue la dupleta de María de Lourdes, así que, ¿verdad? No le molesta que diga eso. Para claro. nada, es un privilegio, un placer y un orgullo haber sido el compañero de papeleta de María de Lourdes en las pasadas elecciones. Me honra no solo que es la vicepresidenta del partido y soy secretario de organización, sino que me honra su amistad por muchísimos años. ¿Ella es de aquí? Ella Sí, ha venido montones de veces y siempre sabe que es bienvenida, le tenemos cariño. Al igual que Juan Dalmau. Eso es así. Juan Hemos tenido también a Fernando Martín. Hemos hecho los intentos para tener a Rubén Berrío, pero eso sí que está difícil. Sí, eso casi es más fácil hacer gárgaras boca abajo. Pero bueno, eso es arena otra cosa. Y no vamos a meter en problemas a nuestro invitado, ¿verdad? Porque no es su asunto. ¿Qué culpa tiene? Pero a lo mejor él nos puede dar una ayudita. ¿Verdad? A lo mejor una manita en ¿Verdad? eso. Usted hable con él a ver si en un viajecito de esos viene y aterriza aquí. Muy bien. Una vez estuvo con nosotros, pero hace... Muchos años. Sí. Ya yo había nacido. Ay, no seas exagerada. Pero bueno, yo no había nacido. Pues yo menos. Bueno, licenciado, reforma electoral. Ustedes le votaron a favor, el PNP le votó en contra, así que ustedes estuvieron juntos con el Partido Popular en esto. ¿Por qué? Juntos pero no revueltos, importante. Primero, yo creo que es importante que el país sepa que no es una reforma electoral. Obviamente, como parte del Partido Popular, de la cosa grandilocuente le estamos haciendo una reforma electoral. Cuando uno revisa los dos proyectos de ley, uno de los proyectos de ley es para enmendar el Código Electoral, que le cambian el nombre a Ley Electoral, y el otro es la enmienda a la Ley de Financiamiento de las Campañas Políticas en Puerto Rico. Bien, es importante dejar claro que no es una reforma electoral porque se mantiene fundamentalmente muchos de los procesos, muchos de los articulados de la ley anterior. Yo creo que eso de ambas leyes, de ambas leyes anteriores. Incluso cuando uno mira el proyecto de enmienda al Código Electoral, el asunto fundamental hay unos cambios en cuanto a establecer, que eso sí uno lo puede favorecer, declarar de manera específica lo que es un delito electoral en términos de las transferencias para que no hubiese ningún tipo de problema, para que los populares y los PNP, que son los que hacen estas barbaridades, estén claros de que si vuelven a hacer estas barbaridades en los procesos de ellos, sea un delito claramente electoral. Igualmente hay unos cambios en el proyecto de ley donde dice gobierno poner el Estado Libre Asociado. Esta obsesión de que cuando ganan los PNP le cambian la cosa a gobierno de Puerto Rico y cuando ganan los populares le cambian a Estado Libre Asociado. Son unas cosas bárbaras, ¿no? Y además hay unos cambios en términos de lo de las primarias. Nosotros siempre hemos creído que los procesos electorales y la campaña electoral en Puerto Rico tienen que ser lo más corta posible. Yo creo que el país necesita que los procesos electorales sean más cortos, que haya menos gasto y que haya menos uso de fondos públicos en Puerto Rico, aunque creemos en el financiamiento de las campañas públicas, pero que sean campañas modestas. Y ese es uno de los cambios fundamentales que se hace, que se mueven las primarias en abril. Obviamente hubo... Pero de marzo a abril... Claro, no hay una diferencia, pero por lo menos se mueve un tiempo, pero también hubo que tomar en consideración lo que se llama el calendario electoral. Eso me lo explicaba el comisionado electoral, los compañeros Juan Dalmau, de que ya hay unas fechas en los procesos electorales a base de una ley, ¿no?
Y los otros cambios importantes que tiene la ley de financiamiento de las campañas es el asunto que nombran un subcontralor electoral. Ahí todo el mundo sabe que es que los populares querían tener otro allí mirando el trabajo del contralor electoral, que como ustedes saben, pues ha rendido unos informes y en términos del Partido Independentista como partido político, pues no tuvimos ningún tipo de señalamiento más allá sobre mal uso de fondos públicos, ni multas, ni devoluciones. ¿Usted lo ve como que eso era necesario, tener un subcontralor electoral? Yo creo que realmente no. Pero es que es como usted dice, es como que algo realmente político. Pero, y la otra parte más, lo que nos interesaba a nosotros fundamentalmente es el asunto del financiamiento de las campañas políticas. Yo creo que es importante que el país sepa, número uno, que el PIB lleva décadas desde su existencia, número uno, promoviendo que el sistema legislativo en Puerto Rico sea un sistema unicameral. Por lo tanto, que en el proceso electoral se elija solamente una cámara. Número dos, que sea más pequeña. Número tres, que sea proporcional. Yo creo que eso es importante. Otra cosa que nosotros creemos es que el modelo de campañas políticas tiene que ser uno en donde fundamentalmente sea financiamiento público para evitar y eliminar el inversionismo político en Puerto Rico, que ha provocado que la gente en Puerto Rico lo que reciba son una cosa insufrible de propaganda política del PNP y el Partido Popular, y la compra de los votos en Puerto Rico, que ha terminado incluso con la cárcel con muchas personas en Puerto Rico. ¿Usted está de acuerdo con esa parte? ¿Con ese parte? Inciso enmendado del financiamiento. A eso voy. Y entonces, mínimamente la ley establece, antes que se enmendara, un financiamiento público para los partidos, ¿no? Y en el que se acogía el Partido Independentista Puertorriqueño. Los vientos dentro del Partido Popular, y de esto da fe en su ponencia ante la legislatura el compañero Juan Dalmau, y lo dijo María Lourdes en su turno, y lo digo yo ahora aquí nuevamente, los vientos que soplaban dentro de los sectores más retrógrados del Partido Popular, que creo que son casi todos, pero hay unos que son más que nada, que no quieren que el PIB exista, era la eliminación por completo del financiamiento de las campañas políticas, era pareo total. Por lo tanto, lo que nos querían poner era una vez más en la carrera política, no con un saco de cemento en la espalda, corriendo contra ellos, sino con 3 sacos de cemento. Como parte del proceso político, nosotros logramos, a través del comisionado electoral del partido, el compañero Juan Dalmau, unas enmiendas a esas propuestas, y el proyecto que se presentó contempló unos mínimos, que es que el fondo electoral, que por cierto, que nos acusan a nosotros en el PIB de usar el fondo electoral, que es el mismo que usa todo el mundo, ajá, PNP, PPD o los otros partidos políticos lo usaron, que es el fondo que se utiliza para el mantenimiento de los partidos políticos, ese fondo electoral, para poder aspirar a él, tenemos que recoger $100,000 de aquí a marzo del 2015. Fuerte, difícil y oneroso para el partido, pero es parte de nuestro compromiso que tenemos que lograr. Pero la idea de eso no es desaparecer los otros partidos. No. Como han denunciado algunos. Exacto. Que ellos no tienen la capacidad de recoger el PPT, el MUS. La idea de eso es perjudicar a todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Independentista, y eso nosotros lo tenemos claro. Pero eso es mejor o menos malo, si lo queremos decir como hicimos en el campo, eso es menos malo, como dicen en el campo, a la propuesta original, que era la eliminación total del fondo electoral y del fondo de campaña, que era que si tú recogías $1, te daban $1, si recogías $2, te daban $2. No había una garantía mínima, y como parte del proceso político, porque estamos en política, de parte de ese proceso político, nuestro comisionado electoral consiguió que el Partido Popular aceptara esas propuestas, esos cambios, y se logró un mínimo que es ese, y que para entonces... O sea, que ustedes ahora recogerían $100,000, los depositan y tienen derecho a ¿cuánto? A $400,000 de fondo electoral en el 2015. Para el 2016 depositamos $100,000 y tenemos derecho a $600,000 de fondo electoral. Y para el fondo voluntario de campañas, que en el caso del Partido Popular y el PNP van a parear 4 hasta 8, 10 millones de dólares. En el caso de nosotros,
tendríamos que depositar 250,000 para accesar al $1,000,000. Esos son los cambios esos son los mínimos que hemos logrado como parte de ese no proceso es poca político. cosa, 250,000 pesos, como quiera que sea. Y más para los partidos bien pequeños. Pero eso nos incluye, es un poco, nos incluye, ¿qué era lo que querían los otros? Nada. Que no se lograra nada, que en el proceso político yo creo que hemos logrado, que eso significa levantar fondos, sí, significa levantar fondos privados, bueno, sí, pues aquí como la gente se canta y se llora, pues aquí la gente quiere que se gaste menos dinero, que haya menos fondos, obviamente no tocaron el tope grande a los partidos PNP y Partido Popular, porque el proyecto siempre va dirigido a los partidos pequeños, y nosotros, María Lourdes lo dijo en su turno de ayer, claro que es oneroso y claro que es difícil, pero esa es la realidad política, eso fue lo que logramos y vamos a batallar con eso. Nosotros estamos hechos de una madera bien dura y nosotros fundamos este partido en 1946 y los que lo hemos heredado sabemos que hay que trabajar duro para ser independentistas, sabemos que hemos vivido y hemos heredado un partido político que se ha mantenido firme a pesar de la persecución política, a pesar de todos los vaivenes sociales en Puerto Rico, y nosotros, nuestra militancia, y cuando yo hablo esto lo digo también a nombre de la militancia, va a estar en la calle haciendo lo que haya que hacer para que haya una presencia modesta pero firme y clara del Partido Independentista Puertorriqueño en las próximas elecciones. Ahora, licenciado, aquí también ha surgido un cuestionamiento en cuanto precisamente al financiamiento de campañas y los partidos pequeños. Hay quien trajo el cuestionamiento que por qué entonces se le tiene que dar tanto dinero a un partido pequeño que realmente, pues, no sé si decirlo para que no... Dilo, de cuatro gatos, como dice la gente. Que no componen nada, o sea, ¿por qué darle dinero del fondo público, de dinero público a estos movimientos, a estos partidos, que al fin y al cabo lo que van a hacer es hacer campaña por otro de los partidos? Bueno, pues claro, pero eso ya es una responsabilidad de ese partido político o de ese movimiento. Yo te puedo hablar a nombre del PIB. Y cuando yo hablo por la radio, por los medios de comunicación, hablo a nombre de una institución que tiene una estructura política a nivel de todo Puerto Rico, que tiene presencia en la legislatura, que tiene presencia en la Comisión Estatal de Elecciones, que tiene 75 legisladores municipales, que tiene 78 comités de base, que tiene una estructura política a nivel de todo Puerto Rico, que estamos insertados en los procesos de discusión de problemas como en Peñuela, en problemas ambientales como en Arecibo, con los problemas de la planta esta de quema de basura, como son asuntos de índole en Toa Alta. O sea que nuestra institución, los componentes de nuestra institución, estamos presentes en todos los procesos políticos y en los problemas sociales de todo Puerto Rico. Y ese es el Partido Independentista Puertorriqueño. Sí, partido minoritario, me lo voy a tapar el cielo con la mano, pero es una estructura política, es una organización política con un respeto, con 68 años de historia, con un informe del Contralor Electoral, que no lo pusimos nosotros ahí, que dijo que el Partido Independentista Puertorriqueño cumplió cabalmente, que no nos hemos nunca en la historia de este país, no nos hemos robado un centavo de fondos públicos, que siempre nos hemos sentido muy orgullosos de eso. Y como yo puedo hablar a nombre del PIB, el PIB tiene, ese es lo que nosotros representamos, y nos hemos ganado, le hemos arrancado a los grandes partidos políticos el financiamiento de las campañas políticas. Esos son parte de los procesos políticos en Puerto Rico. Si no existiera el PIB, estaría el Partido Popular y el PNP siempre haciendo lo que hacen. Y mira, aún con la existencia de nosotros, todo lo que ellos hacen, pero siempre hemos servido en la Comisión Estatal de Elecciones como la gente que está cuestionando mucho de esos procesos que se dan ahí. Yo creo que el financiamiento de las campañas políticas, el uso de fondos públicos en Puerto Rico, es un triunfo para el proceso democrático y para el proceso electoral, que se le hemos arrancado el Partido Independentista y otros movimientos en ciertas épocas en la historia a los grandes partidos políticos y al gobierno de Puerto Rico. Eso y 20 cosas más. Aquí en Puerto Rico el PIB hacía campaña en la década del 50 y nos metían presos por hacer campaña. Y el que hoy en día mucha gente puede hacer campaña política e incluso hacer campaña política para hablar mal del PIB, que tienen todo el derecho del mundo para hacerlo, se lo deben en cierta medida a la lucha constante del independentismo en Puerto Rico,
en particular en el caso mío del PIB, pero a diversos movimientos independentistas por décadas, que hemos estado en la calle luchando y arrancando muchos derechos que el gobierno no nos quiere dar. Usted no es Arturo Hernández, yo sé, usted votó por su partido. Bueno, yo puedo hablar pues, del Partido Independentista Puertorriqueño, que yo desde 1984, que fui funcionario de colegio del PIB, hasta ahora candidato a nacional, siempre he votado íntegro por el Partido Independentista, voto por la independencia. ¿Qué usted opina de aquellos que han hecho otro partido, el Movimiento Unión Soberanista, que eran independentistas y que ahora ya no son independentistas porque no creen en el PIB? Bueno, o sea, yo no me gusta estar hablando de lo que deben hacer o lo que hacen otros movimientos. Ese movimiento ya anunciaron públicamente que no van a comparecer a las elecciones, pero no se fundaron como un partido independentista. El único partido independentista que compareció a las elecciones pasadas fue el Partido Independentista Puertorriqueño. Ellos hablaban de un conglomerado de todos aquellos que creían en la soberanía, podía ser la libre asociación y otros asuntos. El único partido que compareció a las elecciones, siendo un partido independentista, que cree en la única soberanía plena que existe, que es la independencia, es el Partido Independentista Puertorriqueño. En las últimas elecciones, el PIB ha tropezado con la misma piedra, no queda inscrito y tiene que volver a recoger los endosos y hacer el proceso tedioso por el que tienen que pasar. Y hay una particularidad en estas próximas elecciones, que se proyecta para estas próximas elecciones. La realidad es que estamos en una situación económica difícil. Y dije difícil porque es una de las pocas palabras que puedo usar para describir esto sin que me pongan el bip. Puerto Rico está en un momento, bueno, la crisis social es bestial. Y entonces, en esos momentos, mucha gente mira hacia el PNP como la opción para sacar al gobierno actual. ¿No pone eso en una situación difícil al PIB ahora? O sea, que aún la gente que sea independentista diga, yo lo lamento, pero yo tengo que votar por el PNP si quiero sacar a esta gente. Bueno, yo creo que eso es un reto constante del Partido Independentista. En las elecciones pasadas, Juan decía en muchas ocasiones públicamente, si votas por lo mismo, tendrás más de lo mismo. Yo creo que la puede volver a utilizar en la candidatura que él vaya a tener en las próximas elecciones, que en su momento se decidirá, y lo podemos usar todos nosotros también decirlo. Si votas por lo mismo, tendrás más de lo mismo. Yo no creo que va a haber, si el país comete el error de volver a optar por el PNP o por el Partido Popular, no va a haber grandes transformaciones a los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico. Yo creo que tiene que haber una invitación a la reflexión, al análisis, al pensamiento, a la gente, al momento de ejercer su derecho al voto. Obviamente en Puerto Rico existe un sector del país que tiene unos compromisos de trabajo, unos compromisos hasta familiares, por decirlo de alguna forma, con estos partidos políticos. Están empeñados, están prestados de diversas formas a estos partidos políticos, y eso uno lo tiene claro y eso uno lo entiende. Pero en la medida en que tú votes por el independentismo, que tú votes por el PIB, que tú fortalezcas ese instrumento, que le presentes al país eso como otra alternativa, es una alternativa para el futuro y la transformación de Puerto Rico. El hecho de que si nosotros ganáramos las elecciones, al otro día no se van a resolver los problemas de Puerto Rico, eso yo lo tengo claro. Nosotros ponemos nuestro resumen y nuestra historia política al servicio del país. Yo creo que nosotros queremos hacer muchísimas cosas, tenemos gente en todos los ámbitos del país, para contribuir al inicio de resolver los problemas sociales de Puerto Rico, y esa es la apuesta que nosotros hacemos. Yo creo que tenemos que decirle al país, tenemos la responsabilidad de que piense, de que reflexione, de que analice, de que no cometan los mismos errores del pasado. Nosotros estamos en política para lograr la independencia y para transformar este país. Y ese es nuestro compromiso histórico, y es el mío personal también. ¿Por qué ustedes creen en la unicameralidad? ¿Cuál es el fundamento para querer establecer un sistema de una sola cámara? Primero, porque geográficamente Puerto Rico, el modelo que tiene de sistema bicameral es un modelo que uno ni lo entiende, porque ambos cuerpos, obviamente es un modelo copiado del americano, ¿no? En los Estados Unidos, pues el modelo del Congreso de los Estados Unidos, pues los senadores representan Estado, no importa la población, y en el caso de los congresistas representan a base de criterios de población.
Por eso Wyoming tendrá 2 senadores, pero tienen muchísimo menos representantes que los que tiene, por ejemplo, el estado de Nueva York, que tiene muchísima más población. Y aquí se copiaron un poco de ese modelo, ¿no? Un poco. O totalmente, por decirlo así. Y entonces nosotros lo que queremos es un modelo bicameral porque geográficamente, número uno, podría representar adecuadamente la estructura política de Puerto Rico. Geográficamente podría comprenderlo. Mucho más pequeño, que tendría un ahorro económico en Puerto Rico. Número dos, dándole unos poderes constitucionales suficientes para que no continúe lo que pasa hoy en día, que el poder ejecutivo tiende a ser mucho más fuerte, y porque la propia Constitución lo dispone, que el poder legislativo, cuando el poder legislativo es el más representativo del pueblo. Y en tercer lugar, porque es que yo creo que el modelo de la unicameralidad también tiene que venir unido de la proporcionalidad. Cuando tú miras los resultados electorales, nunca la representatividad en la Asamblea Legislativa corresponde al porciento de votos de los partidos políticos. Y yo creo que si la gente ejerce un derecho al voto, tiene derecho a estar representada de igual forma proporcionalmente al porciento que sacó en las elecciones. Y yo creo que eso es lo más justo y lo más democrático que se merece el país. Ok. Me llamó mucho la atención esa de la representatividad proporcional. O sea, para ver si entiendo, si un partido obtiene el 45% en las elecciones, a nivel me imagino que será el voto íntegro, ¿no? Entonces que tenga esa misma proporción en la legislatura. Habría que diseñar el modelo, tú sabes, no es decir voto íntegro porque por ejemplo, aquí un gobernante puede ganar ahí cerrado. Y a veces tiene el 60% de la representatividad. Correcto, y tiene que aplicar hasta la ley de minoría. Es una cosa que es un absurdo porque no es representativo de lo que votó el país. Incluso en la década del 50, esto no es una cosa que no... yo leí el otro día repasando el libro de Nombre de la Verdad, don Gilberto Concepción de Gracia, un turno de él en el Senado de Puerto Rico en la década del 50 hablando de la proporcionalidad. O sea, esto es una idea que lleva décadas planteándose en Puerto Rico por parte del Partido Independentista Puertorriqueño. No es algo nuevo, pero es importante y nos mantenemos firmes en esa idea, en ese propósito. Pero para eso no es necesario una sola Cámara. Podría hacerse con 2. Podría hacerse con 2, pero nosotros creemos, obviamente, en una sola Cámara. ¿De cuántas personas? Hemos hecho propuestas de 40, 45, 50 personas. Eso va a depender también del momento poblacional, de la estructura política, que sea proporcional. En Puerto Rico, la última que yo recuerdo era como 40 o 45 personas, pero no tengo el dato específico aquí ahora mismo. Ya lo que me quedan son unos minutitos. De lo que se ha aprobado hasta ahora en la legislatura, la posición de ustedes, que ustedes entienden que ha sido lo más trascendental o a lo más que hay que prestarle atención en estos momentos, porque aquí hay como que una tensa calma, por decirlo así, como que va a venir de momento un cantazo. Yo lo siento así, porque así pasó el año pasado también. Bueno, yo creo que hay que estar pendiente no tanto a lo que no se ha aprobado, sino cómo va a bajar el proyecto, de si realmente rompen brazos en la Cámara y luego pasa al Senado en términos del proyecto que hablábamos al principio del programa del petróleo, que es otro impuesto más al país. Hay que estar muy pendiente con lo que van a plantear. Parece que para la próxima sesión ordinaria, que sería el asunto de la reforma contributiva, si realmente es una reforma contributiva que va a beneficiar a la clase media trabajadora puertorriqueña, y está pendiente para que baje hoy enmiendas al Código Penal. Habrá que ver qué traen esas enmiendas. Algunas de ellas pueden ser importantes e interesantes, pero habrá que ver cómo realmente quedan los proyectos. ¿Ustedes están inclinados a favor de lo que se está proponiendo hasta ahora en los cambios al Código? Pues mira, yo he visto y han habido tanto corre últimamente que no he podido hablar directamente con María Lourdes de ese tema, pero de la mirada que yo he hecho, mira, esta cosa de cambios, de mantener sentencias altísimas como que es la panacea para la criminalidad, eso se ha demostrado históricamente que eso no es así. Y yo creo que si la Constitución establece que hay derecho a la rehabilitación, tú tienes que promover, obviamente, pero hace falta un aparato que el gobierno lo haga, promover la rehabilitación, no necesariamente en una serie de delitos, pero habría que verlos en términos específicos. Las grandes penas van a contribuir a un adelanto social.
Y yo creo que nosotros en eso hemos estado claros en el récord legislativo, incluso con los asuntos de delitos relacionados con droga. Aquí en Puerto Rico los narcotraficantes andan por ahí haciendo y deshaciendo, y el usuario, la víctima, el enfermo, es el que muchas veces termina en la cárcel sin ningún tipo de alternativas, de modelos salubristas para atacar esos problemas. Y por eso nosotros hemos estado en récord en términos de la despenalización y la medicalización de la droga. O sea que la reducción de las penas es atractivo ante la visión del PIB. Claro. Obviamente hay que analizar los delitos y hay que analizar las propuestas y de los asuntos de los delitos que se tratan. Pero yo sí de lo que estoy convencido de que grandes penas no están vinculadas con la baja de la criminalidad, porque la criminalidad es un problema social complejo que requiere grandes transformaciones. ¿Y por qué? Es necesario y existente, obviamente, un código penal y que se regulen las conductas en Puerto Rico. Pero de eso a decir que con los códigos penales que se llenan la boca cuando cada vez que hacen uno nuevo, con esto vamos a acabar con la criminalidad, eso es una falacia, eso no es una realidad. ¿Y por qué en lugar de bajarle las penas, no se dejan las penas como están ahora, a discreción del juez, y que se vea cada caso en particular? Porque puede ser que haya casos que merezca que la persona tenga una pena alta, pero hay casos que a lo mejor no. Y en lugar de coger y bajarlas y que le aplique a todo el mundo, sino verlo caso a caso, porque hay casos que son mucho más extremos. También tiene que haber unos parámetros, ya esto es más en términos legales. Siempre tiene que haber una discreción, debería haber una discreción al jugador, pero dentro de unos parámetros, particularmente porque ahí tiene que haber una igual protección de la ley y un debido proceso de ley. O sea, tú no puedes dejar a una discreción por la comisión de un delito que está establecido y tipificado, que te puede sonar a ti lo más antipático del mundo, pero si lo que se tipificó es X delito, las penas tienen que conllevar una equidad en términos de la igual protección de las leyes y el debido proceso de ley, pero sí dentro de unos parámetros, dentro de los marcos que se puedan establecer. O sea que el juez tenga un campo de discreción, pero dentro de desde aquí hasta aquí. Porque para eso están también los agravantes. Claro, pero es que vuelvo y te repito, tiene que haber unos mínimos y tiene que haber establecido unos criterios objetivos, porque eso es parte de lo que se considera dentro del derecho penal, porque hay que juzgar a la gente en igualdad de condiciones. Licenciado, llegamos al final del programa, le agradecemos como siempre que haya estado disponible para nosotros. Vamos a ver lo que pasa. Se habla hasta de una extraordinaria. Luego de eso me gustaría que tuviéramos la oportunidad de dialogar nuevamente y hablamos sobre el saldo final de lo que se dio en la legislatura. De la sesión legislativa. Con gusto, muchas gracias por la oportunidad y siempre disponible para estar con ustedes aquí. Cómo no, muchísimas gracias. Buen día a todos. Cómo no. A ustedes, amigos.